Mi nombre es Osvaldo Mendoza. Tengo 65 años y trabajé toda mi vida como técnico en electrónica para darle la mejor educación a mis hijos. Mi hija Romina se rió en mi cara y me dijo que sus suegros valían más que yo, porque ellos sí habían logrado algo importante en la vida. Esa misma semana puse mi casa en venta sin decirle a nadie, y cuando se concretó la operación, me fui en silencio a vivir al interior del país. Pero lo que mi familia no sabía es que con la venta de esa casa iba a comprar algo que cambiaría mi vida para siempre. Imagínate la escena. Un domingo de agosto, almuerzo familiar en mi casa para celebrar el cumpleaños número 25 de mi hija Romina. Estaban todos, mi hijo mayor Damián con su esposa Julia, mi hija menor Carolina, que vino desde La Plata con su novio, y por supuesto Romina con su marido Gastón y mis dos nietas. Yo había preparado todo con mucho cariño. Asado en el patio, empanadas caseras, la torta favorita de Romina que siempre le hacía desde que era chica. Era una de esas reuniones familiares que antes eran motivo de alegría, pero que en los últimos años se habían vuelto tensas por razones que no terminaba de entender. Durante el almuerzo, la conversación giró hacia los logros familiares. Gastón, mi yerno, empezó a contar sobre los éxitos profesionales de sus padres. Su papá era médico cardiólogo con una clínica privada importante y su mamá era abogada especializada en derecho corporativo. Mis suegros, dijo Gastón, con ese tono de orgullo que usaba siempre que hablaba de ellos, acaban de comprarse una casa quinta en San Rafael. Es increíble lo que han logrado construir durante sus carreras. Romina se sumó inmediatamente a los elogios hacia los padres de su marido. Sí, papá, deberías conocer a los papás de Gastón. Son personas realmente exitosas que han sabido crecer profesionalmente y económicamente. Son un ejemplo de cómo se puede llegar lejos cuando uno se lo propone. Hasta ahí todo era normal. Era comprensible que Romina admirara a sus suegros exitosos. Pero lo que vino después me dolió como nunca me había dolido nada en 65 años de vida. Carolina, mi hija menor, trató de equilibrar la conversación mencionando mi trabajo. Bueno, papá también trabajó toda su vida para darnos todo lo que necesitábamos. Siempre fue muy responsable con nosotros. Fue en ese momento que Romina se rió de manera despectiva y dijo las palabras que cambiaron todo. Ay, Carolina, no podés comparar. Mis suegros valen más que papá porque ellos sí lograron algo importante en la vida. Papá siempre fue conformista, nunca tuvo ambiciones reales. Pero aquí viene lo que Romina nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que yo tenía recursos que ninguno de mis hijos sospechaba. Durante 40 años de trabajo, había ahorrado sistemáticamente, había invertido en propiedades y tenía un patrimonio que superaba largamente el de sus admirados suegros. Y esa misma semana, después de escuchar su desprecio, decidí usar ese patrimonio para cambiar mi vida completamente. Al día siguiente llamé a un martillero público y puse mi casa en venta. Una casa de 4 ambientes en Caballito, que valía $200,000 y que pensaba dejar en herencia. Pero si mis hijos no valoraban lo que había construido, entonces iba a usar ese dinero para algo que me hiciera feliz a mí. Escucha esta historia hasta el final y decime si hice bien en irme sin dar explicaciones. Contame también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas cómo puede doler que tu propia hija te compare negativamente con otras personas y decida que no vales lo suficiente. Para entender cómo llegué a esta situación, tengo que contarte quién soy realmente y qué construí durante mi vida. Empecé a trabajar cuando tenía 18 años en un taller de reparación de televisores y radios. Era 1976. La electrónica estaba empezando a modernizarse y yo tenía una habilidad natural para entender cómo funcionaban los circuitos. Mi papá era empleado ferroviario y mi mamá ama de casa. No teníamos mucho dinero, pero mis padres se esforzaron para que yo terminara la secundaria técnica. Cuando me recibí de técnico electrónico, conseguí trabajo en una empresa que reparaba equipos industriales. Me casé con Marta cuando tenía 23 años. Ella trabajaba como secretaria en un banco y juntos formamos una pareja que tenía metas claras: tener hijos, darles educación universitaria y construir un patrimonio que nos diera seguridad para la vejez. Damián
nació cuando yo tenía 25 años, Romina a los 28 y Carolina a los 31. 3 hijos en 6 años significaba mucha responsabilidad económica, pero también mucha motivación para trabajar duro y progresar profesionalmente. Durante los primeros años trabajé como empleado en varias empresas, pero siempre con la idea de independizarme. Estudiaba por las noches, hacía cursos de capacitación los fines de semana, aprendía sobre nuevas tecnologías que aparecían constantemente en mi rubro. Cuando cumplí 30 años, abrí mi propio taller de reparaciones. Era pequeño, en el fondo de mi casa, pero tenía una ventaja. Yo sabía reparar cosas que otros técnicos no sabían. Equipos de audio profesional, sistemas de comunicación, aparatos importados que llegaban sin manual en español. El taller creció gradualmente. Primero fueron los vecinos que traían sus televisores y radios, después empresas que necesitaban reparar equipos industriales. Finalmente, representaciones de marcas internacionales que me contrataban como servicio técnico autorizado. Marta llevaba la parte administrativa del negocio. Ella atendía el teléfono, organizaba los turnos, llevaba la contabilidad, se ocupaba de los cobros. Era mi socia en todo, y juntos construimos una empresa familiar que funcionaba muy bien. Los chicos crecieron viendo todo ese esfuerzo. Sabían que papá y mamá trabajaban muchas horas para darles todo lo que necesitaban. Damián a veces me ayudaba en el taller los sábados, organizando herramientas o limpiando componentes. Romina y Carolina preferían ayudar a su madre con la parte administrativa. Cuando Damián terminó la secundaria, quiso estudiar ingeniería industrial. Romina eligió psicología. Carolina se decidió por comunicación social. Las 3 carreras eran en universidades privadas, porque queríamos darles la mejor educación posible. Durante 10 años pagué 3 universidades privadas simultáneamente. No era fácil, pero el taller había crecido lo suficiente como para permitirlo. Además, había empezado a invertir en propiedades pequeñas que alquilaba para generar ingresos adicionales. Marta murió cuando yo tenía 52 años. Un cáncer que se la llevó muy rápido, demasiado rápido, para que pudiéramos procesar lo que estaba pasando. Fue el momento más difícil de mi vida, pero también el momento en que entendí que tenía que seguir adelante por mis hijos. Después del funeral, los chicos se preocuparon mucho por mí. Papá, me decían, ¿vas a poder manejar el taller solo? ¿Necesitas que te ayudemos con algo? ¿Querés que uno de nosotros se venga a vivir con vos? Les dije que estaba bien, que podía seguir trabajando, que ellos tenían que concentrarse en sus propias vidas. Era verdad, pero también era una manera de protegerlos. No quería que se sintieran obligados a cuidarme cuando tenían sus propias responsabilidades. Durante los siguientes años, el taller siguió creciendo. La tecnología avanzaba constantemente, y yo me adapté a todos los cambios. Empecé a reparar computadoras, después teléfonos celulares, después equipos de alta definición. Siempre estuve un paso adelante de la tecnología. También seguí invirtiendo en propiedades. Compraba departamentos pequeños en barrios que estaban creciendo, los refaccionaba yo mismo usando mis conocimientos técnicos y después los alquilaba. Era una estrategia que me daba ingresos estables adicionales a los del taller. Pero todo esto lo hacía en silencio, sin contarle a mis hijos los detalles de mi situación económica. No porque fuera secretivo, sino porque quería que ellos construyeran sus propias vidas sin depender de expectativas sobre mi herencia. Los años pasaron y mis hijos se fueron estableciendo en sus carreras. Damián consiguió un buen trabajo como ingeniero en una empresa multinacional. Romina abrió su consultorio psicológico privado. Carolina trabajaba en una agencia de publicidad en La Plata. También empezaron a formar sus propias familias. Damián se casó con Julia, que era contadora. Romina conoció a Gastón en un congreso de psicología y se casaron después de 3 años de noviazgo. Carolina tenía una relación estable, pero todavía no había decidido casarse. Cuando Romina se casó con Gastón, me di cuenta de que había algo diferente en la dinámica familiar. Gastón venía de una familia de profesionales muy exitosos, y desde el principio se notaba que estaba acostumbrado a un nivel socioeconómico superior al nuestro. Los padres de Gastón eran personas educadas y amables.
pero también había una distancia sutil en el trato. No era desprecio directo, sino más bien una cortesía que dejaba claro que ellos se movían en círculos sociales diferentes a los nuestros. Romina empezó a cambiar gradualmente después del casamiento. No era nada dramático, pero sí se notaba que había adoptado nuevas perspectivas sobre el éxito, el estatus social, las aspiraciones profesionales. Empezó a hacer comentarios sobre la importancia de crecer económicamente, de tener ambiciones más grandes, de no conformarse con lo mínimo. Al principio pensé que era natural, era normal que una joven profesional quisiera progresar, que admirara a personas exitosas, que tuviera metas ambiciosas para su futuro. Pero gradualmente estos comentarios empezaron a incluir comparaciones implícitas conmigo. Por ejemplo, cuando hablábamos de vacaciones, Romina mencionaba los viajes que hacían sus suegros a Europa o Estados Unidos y después comentaba que nosotros nunca habíamos sido una familia viajera. O cuando hablaba de sus proyectos profesionales, hacía referencia a los consejos que le daban sus suegros sobre inversiones y crecimiento económico. No eran ataques directos, pero sí eran maneras de establecer que la familia de Gastón tenía logros más importantes que los nuestros, que sus suegros eran ejemplos de éxito, mientras que su papá era, bueno, solo un técnico que había trabajado mucho, pero que no había llegado muy lejos. Gastón apoyaba estas actitudes de su esposa. Cuando Romina hacía comparaciones entre las dos familias, él asentía con la cabeza como si fuera obvio que sus padres estaban en una categoría superior. Nunca me faltó el respeto directamente, pero tampoco me defendió cuando Romina hacía comentarios despectivos. La situación empeoró cuando nacieron mis nietas. Romina tuvo 2 hijas con diferencia de 2 años, y desde el principio estableció que los abuelos paternos iban a tener un rol más importante en la crianza que yo. Según Romina, los padres de Gastón podían aportar más cosas valiosas a la educación de las nenas. Podían pagarles colegios privados caros, clases de inglés, vacaciones educativas. Yo, en cambio, era el abuelo que llevaba juguetes baratos y que contaba historias de cuando la tecnología era primitiva. Empecé a notar que mis nietas pasaban mucho más tiempo con los abuelos paternos que conmigo. Los fines de semana largos se iban a la quinta que tenían en las afueras de Buenos Aires. Las vacaciones las pasaban en Mar del Plata, en la casa que los suegros tenían ahí. Yo las veía unas pocas horas los domingos, si es que Romina no tenía otros planes. También noté que Romina les hablaba a las nenas de maneras diferentes sobre los 2 grupos de abuelos. Los abuelos paternos eran los exitosos, los importantes, los que habían logrado cosas en la vida. El abuelo materno era el abuelo que las quería, pero que no tenía mucho para enseñarles. Damián y Carolina se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero no sabían cómo manejarlo. Damián trató de hablar conmigo sobre la situación, pero yo le dije que no se preocupara, que entendía que Romina estuviera deslumbrada por el éxito de su nueva familia. Carolina fue más directa. «Papá», me dijo, «Romina te está tratando mal. Parece que se avergüenza de nosotros porque no somos médicos o abogados famosos». Le dije a Carolina que no exagerara, que Romina solo estaba atravesando un proceso de adaptación a su nueva situación social. Pero en el fondo, sabía que Carolina tenía razón. Romina se había convertido en alguien que valoraba a las personas según su estatus profesional y económico. Las cosas llegaron al punto de ruptura durante el cumpleaños que te conté al principio. Cuando Romina dijo que sus suegros valían más que yo, cuando se rió despectivamente de mi vida de trabajo, cuando estableció públicamente que yo era inferior a otras personas, entendí que algo fundamental se había roto en nuestra relación. Esa noche no pude dormir. Estuve despierto hasta las 4 de la mañana pensando en todo lo que había escuchado. No solo en las palabras de Romina, sino también en las reacciones de los demás. Gastón había asentido con aprobación. Damián no había dicho nada para defenderme. Solo Carolina había tratado de equilibrar la conversación. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos no valoraban lo que había construido durante 40 años de trabajo, si consideraban que mi vida no había sido exitosa, entonces iba a usar mi patrimonio para algo que me diera satisfacción a mí. Llamé al martillero público más reputado del barrio.
y le dije que quería vender mi casa inmediatamente. Era una propiedad de 4 ambientes que había comprado en 1985 y que había refaccionado completamente usando mis propias habilidades técnicas. «Don Osvaldo», me dijo el martillero, «esta casa está en excelente estado y en una ubicación muy buena. Se va a vender rápido y a buen precio. ¿Puedo preguntarle si tiene alguna urgencia económica?» «No tengo ninguna urgencia», le respondí. «Simplemente decidí que es momento de cambiar de vida». También llamé a mi contador para que preparara la liquidación de todas mis otras inversiones, los 3 departamentos que alquilaba, las herramientas del taller, algunos ahorros en plazo fijo que tenía guardados. Todo junto sumaba aproximadamente $300,000. Era una fortuna considerable, mucho más de lo que cualquiera de mis hijos había imaginado que yo podía tener. Pero en lugar de usar ese dinero para mejorar mi relación con ellos, decidí usarlo para algo completamente diferente. Había visto un aviso en internet sobre una estancia turística en venta en San Luis. Era una propiedad de 50 hectáreas con casa principal, caballos, instalaciones para recibir huéspedes y una vista increíble de las sierras. El precio era exactamente lo que yo iba a obtener vendiendo todo lo que tenía. Viajé a San Luis sin decirle a nadie de mi familia. Recorrí la estancia, hablé con el dueño, evalué el potencial del negocio. Era perfecta, un lugar donde podía combinar mi experiencia técnica con una actividad completamente nueva, rodeado de naturaleza, lejos de las comparaciones y los desprecios familiares. Cerré la operación en una semana. Vendí la casa, liquidé los departamentos, traspasé el taller a un ex empleado que me había expresado interés y me convertí en propietario de una estancia turística en las sierras de San Luis. Durante todo este proceso, no le conté a ninguno de mis hijos lo que estaba haciendo. Seguía viniendo a los almuerzos dominicales, seguía comportándome normalmente, seguía siendo el papá técnico que supuestamente no había logrado nada importante en la vida. La escrituración final fue un martes de octubre. Ese día oficialmente dejé de ser Osvaldo el técnico electrónico de Buenos Aires para convertirme en Osvaldo el estanciero de San Luis. Era una transformación que ninguno de mis hijos podía haber imaginado. El miércoles por la mañana cargué mis cosas más importantes en una camioneta que había comprado para la mudanza. Ropa, herramientas básicas, algunos recuerdos de Marta y las fotos de cuando mis hijos eran chicos y todavía me respetaban. Todo lo demás lo dejé o lo regalé. Antes de irme dejé 3 cartas sobre la mesa de la cocina, una para cada hijo. En cada carta explicaba mi decisión, les contaba sobre la estancia y les decía que siempre serían bienvenidos a visitarme si querían conocer lo que su padre había logrado construir. Pero no dejé mi nueva dirección ni mi teléfono. Quería que si me buscaban fuera porque realmente querían encontrarme, no por curiosidad o por compromiso familiar. Llegué a San Luis al atardecer de ese miércoles. La estancia era aún más hermosa de lo que recordaba de mi primera visita. Las sierras se veían doradas con la luz del sol, los caballos pastaban tranquilos en los potreros y la casa principal tenía esa paz que solo se encuentra lejos de la ciudad. Esa primera noche en mi nueva vida no pude dormir, pero no por angustia, sino por emoción. A los 65 años estaba empezando una aventura completamente nueva. Ya no era el técnico que no había logrado nada importante. Era el dueño de una estancia que iba a convertir en el mejor destino turístico de la región. Los primeros llamados de mi familia llegaron el jueves por la mañana. Era Damián, completamente histérico. «Papá, ¿dónde estás? Vinimos a casa y encontramos las cartas. No entendemos nada. ¿Vendiste la casa? ¿Te fuiste a vivir a otro lado?» «Estoy muy bien», le respondí desde el teléfono fijo de la estancia. Decidí cambiar de vida y hacer algo que me haga feliz. «¿Pero dónde estás? ¿Qué hiciste con todo tu dinero? ¿Por qué no nos dijiste nada?» «Estoy en un lugar hermoso donde finalmente voy a poder lograr algo importante en la vida, como dice tu hermana que hay que hacer». Damián no entendía el sarcasmo. «Papá, por favor, decinos dónde estás. Estamos muy preocupados. Cuando estén listos para conocer al padre que realmente tuvieron siempre, me van a poder encontrar». Colgué el teléfono y lo desconecté. Durante los siguientes días, sonó constantemente el celular.
pero yo no atendí ninguna llamada. Necesitaba tiempo para instalarme, para empezar mi nueva vida, para procesar todo lo que había decidido cambiar. La estancia tenía 6 habitaciones para huéspedes, todas equipadas con baño privado y calefacción. La casa principal tenía una cocina industrial, un comedor para 20 personas y un living con hogar a leña que daba a una galería con vista a las sierras. También había instalaciones para actividades al aire libre, caballos mansos para paseos, senderos marcados para caminatas, un asador enorme para parrilladas grupales y una pileta natural alimentada por un arroyo de montaña. El ex dueño me había dejado contactos de agencias de turismo, páginas web especializadas y una lista de huéspedes frecuentes. También me explicó todos los aspectos prácticos del negocio, cómo manejar las reservas, cómo organizar las actividades, cómo calcular los precios según la temporada. Pero lo más importante era mi actitud mental. Por primera vez en años me sentía entusiasmado con un proyecto. Ya no era el papá que trataba de complacer a hijos que no valoraban su esfuerzo. Era un empresario independiente que construía algo nuevo con sus propias manos y su propia visión. Usé todos mis conocimientos técnicos para mejorar las instalaciones. Instalé un sistema de calefacción solar que reduje los costos operativos. Mejoré el sistema eléctrico de toda la propiedad. Construí un taller donde podía reparar cualquier equipo que se descompusiera. También empecé a promocionar la estancia en Internet. Creé una página web profesional, perfeccioné las redes sociales, contacté con bloggers de turismo. Mis años trabajando con tecnología me dieron una ventaja sobre otros estancieros que no sabían cómo usar las herramientas digitales. Los primeros huéspedes llegaron 3 semanas después de mi mudanza. Era una familia de Córdoba que quería pasar un fin de semana largo en contacto con la naturaleza. Les preparé habitaciones impecables, comidas caseras abundantes y actividades que los mantuvieron ocupados desde la mañana hasta la noche. Cuando se fueron el domingo por la tarde, me dejaron una reseña de 5 estrellas en Internet y me dijeron que iban a recomendarle la estancia a todos sus amigos. Era el primer reconocimiento profesional que recibía en mucho tiempo y se sentía 1000 veces mejor que cualquier elogio familiar. Durante el primer mes, recibí aproximadamente 40 huéspedes. Familias que venían desde Buenos Aires para escapar del estrés urbano, parejas que buscaban lugares románticos para celebrar aniversarios, grupos de amigos que querían hacer actividades al aire libre. Todos se iban contentos. Elogiaban la comida, las instalaciones, las actividades, pero sobre todo la atención personalizada que yo les daba. Era evidente que disfrutaba de mi nuevo trabajo y esa satisfacción se transmitía a los huéspedes. Después de 2 meses sin contacto familiar, finalmente decidí llamar a Carolina. Era la hija que siempre me había defendido y quería saber cómo estaba procesando mi partida. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «¿por qué te fuiste así? Estamos todos muy mal, no entendemos qué pasó». Le conté toda la historia, cómo me había sentido durante años, especialmente desde el casamiento de Romina, cómo había tolerado comparaciones y desprecios por mantener la paz familiar, cómo la frase sobre que sus suegros valían más que yo había sido la gota que colmó el vaso. «Papá», me dijo Carolina, «nunca nos contaste que te sentías así. Nunca nos dijiste que tenías tanto dinero ahorrado. Nunca nos mostraste que podías hacer algo como esto. Porque durante 40 años traté de ser el padre que ustedes necesitaban, no el hombre que yo quería ser. Ahora decidí ser el hombre que soy realmente. ¿Podemos ir a visitarte? Queremos conocer lo que estás haciendo». Le di la dirección de la estancia y le dije que siempre iban a ser bienvenidos. Pero también le aclaré que las cosas habían cambiado definitivamente, que ya no era el papá complaciente que toleraba cualquier falta de respeto por mantener unida a la familia. Carolina vino con su novio el fin de semana siguiente. Cuando llegaron y vieron la estancia, se quedaron sin palabras. No podían creer que yo hubiera comprado y estuviera manejando algo tan grande y tan hermoso. «Papá», me dijo Carolina mientras recorríamos los potreros, «esto es increíble. ¿Cómo hiciste para tener el dinero para comprarlo?» Le expliqué toda mi historia de ahorro e inversión, cómo durante 40 años
había guardado dinero sistemáticamente, cómo había comprado propiedades que se revalorizaron, cómo había construido un patrimonio que ninguno de mis hijos había imaginado. «O sea que vos siempre fuiste rico», me preguntó con una mezcla de asombro y culpa. «No rico, pero sí próspero. Y sobre todo inteligente con el dinero. Pero como ustedes nunca me preguntaron sobre mi situación económica, nunca tuve oportunidad de contarles. Carolina pasó todo el fin de semana ayudándome con los huéspedes, conociendo el funcionamiento de la estancia, entendiendo la dimensión de lo que yo había construido. Cuando se fue el domingo por la noche, me dijo algo que me emocionó mucho. «Papá, ahora entiendo por qué te fuiste, y estoy orgullosa de lo que estás haciendo». Ojalá Damián y Romina puedan entenderlo también. Damián vino un mes después acompañado por Julia. Su reacción fue similar a la de Carolina: asombro, culpa y reconocimiento tardío de que yo había sido siempre mucho más de lo que ellos habían percibido. «Papá», me dijo Damián, «¿por qué nunca nos contaste que eras tan exitoso? Nosotros siempre pensamos que eras solo un técnico común». Porque ser técnico no es ser solo nada, Damián. Yo construí una empresa, empleé gente, me adapté a todos los cambios tecnológicos durante 40 años, eduqué 3 hijos universitarios y ahorré lo suficiente para comprarme una estancia. ¿Te parece poco logro? Damián se quedó callado durante varios minutos. Después me pidió perdón por haber subestimado mis capacidades, por haber permitido que Romina me faltara el respeto, por no haber valorado todo lo que había hecho por la familia. Pero Romina no vino. Durante 6 meses no tuve noticias de ella. Según me contaban Carolina y Damián, estaba muy enojada conmigo por haberme ido sin explicaciones. Decía que mi reacción había sido exagerada, que no podía abandonar a la familia por unos comentarios que no tenían mala intención. También decía que yo había sido desleal al no contarles sobre mi situación económica real, que si hubiera sabido que yo tenía tanto dinero, nunca habría hecho comparaciones con sus suegros, que todo el problema se habría evitado con más comunicación familiar. Era típico de Romina responsabilizar a otros por las consecuencias de sus propias acciones. En lugar de reflexionar sobre por qué me había faltado el respeto, se enojaba conmigo por no haber impedido que me faltara el respeto. La estancia, mientras tanto, crecía mes a mes. Las reseñas positivas en Internet atrajeron más huéspedes. Las recomendaciones boca a boca trajeron familias que volvían varias veces por año. Los fines de semana largos se llenaban con 3 meses de anticipación. También empecé a ofrecer servicios adicionales: clases de equitación para principiantes, caminatas guiadas por senderos de montaña, talleres de vida rural para chicos de ciudad. Cada nueva actividad era un éxito, porque yo ponía la misma dedicación que había puesto en mi trabajo técnico durante décadas. Pero lo más gratificante no eran las ganancias económicas, sino el reconocimiento profesional. Los huéspedes me respetaban por lo que había logrado construir. Las agencias de turismo me consultaban para proyectos regionales. Otros estancieros me pedían consejos técnicos para mejorar sus instalaciones. Era el respeto que nunca había recibido de mi propia familia. El reconocimiento de que yo sí había logrado cosas importantes en la vida, de que tenía capacidades que iban mucho más allá de reparar televisores. Romina finalmente apareció 7 meses después de mi mudanza. Llegó sin avisar con Gastón y las nenas, un sábado por la tarde cuando yo tenía la estancia llena de huéspedes. «Papá», me dijo con esa mezcla de orgullo herido y curiosidad que la caracterizaba, «vine a conocer lo que estás haciendo». Les mostré toda la propiedad, las habitaciones para huéspedes, la cocina industrial, los caballos, los senderos, la pileta natural. Romina y Gastón no podían creer lo que estaban viendo. «¿Esto es tuyo?», me preguntó Gastón con una expresión que nunca le había visto. «Todo mío. Lo compré con el dinero que ahorré durante 40 años de trabajo como técnico». Romina se quedó callada durante toda la recorrida. Se notaba que estaba procesando información que no encajaba con la imagen que tenía de mí. Su papá, el técnico conformista que nunca había logrado nada importante, resultaba ser dueño de una empresa turística próspera. Las nenas, mis nietas,
Estaban fascinadas con los caballos y la naturaleza. Me preguntaban sobre todo cómo había comprado la estancia, cómo cuidaba a los animales, cómo funcionaba el negocio. Era la primera vez en años que me hacían preguntas que demostraban respeto genuino por mi trabajo. «Abuelo», me preguntó la mayor, «¿vos siempre fuiste rico?» «No soy rico, mi amor, pero trabajé mucho y ahorré mucho para poder comprar este lugar hermoso». «¿Y por qué nunca nos contaste?» «Porque a veces los adultos cometen el error de creer que los chicos no van a entender las cosas importantes. Pero ustedes son muy inteligentes y merecían saber que su abuelo siempre fue una persona trabajadora y exitosa». Durante esa visita, Romina y yo tuvimos la primera conversación real en años. Esperamos a que las nenas se fueran a jugar con los caballos y nos sentamos en la galería con vista a las sierras. «Papá», me dijo finalmente, «yo no sabía que vos habías logrado todo esto. Nunca nos dijiste que tenías tanto dinero ahorrado». «Romina», le respondí, «durante 40 años ustedes vieron mi trabajo diario. Vieron que tenía clientes importantes, que el taller crecía, que podía pagarles universidades privadas a 3 hijos. ¿Realmente pensaban que eso se hacía sin tener éxito económico? Pero vos nunca hablabas de plata, nunca nos contabas cuánto ganabas o cuánto tenías ahorrado, porque creí que ustedes valoraban mi trabajo, por lo que representaba como esfuerzo y dedicación, no por cuántos pesos me daba. Me equivoqué. Ustedes midieron mi éxito solo en términos económicos que no conocían». Romina se quedó callada durante varios minutos. Después me preguntó algo que me sorprendió por su honestidad. «¿Vos te fuiste porque yo dije eso sobre tus suegros?» «Me fui porque durante años me trataste como si fuera menos valioso que otras personas». Lo de los suegros fue solo la frase que me hizo entender que nunca me ibas a respetar si yo no te demostraba mi éxito de manera que pudieras entender. ¿Y ahora me respetas más porque tengo esta estancia? Ahora te respeto porque dejaste de permitir que te faltemos el respeto, porque demostraste que tenías recursos para cambiar tu vida cuando no te gustaba cómo te estaban tratando. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No fue una reconciliación inmediata, pero sí fue el principio de un entendimiento diferente entre nosotros. Romina empezó a visitarme regularmente con las nenas. Al principio venían solo por el día, pero después empezaron a quedarse fines de semana completos. Las nenas aprendieron a montar a caballo, a cuidar a los animales, a hacer caminatas por los senderos de montaña. También empezaron a conocer a su abuelo real, no al abuelo limitado que habían imaginado antes. Me preguntaban sobre mi trabajo, sobre mis inventos técnicos, sobre cómo había aprendido a manejar una estancia. Se daban cuenta de que yo sabía mucho más de lo que habían pensado. Gastón también cambió su actitud hacia mí. Una vez que entendió que yo tenía un patrimonio considerable y un negocio exitoso, empezó a tratarme con el respeto que antes reservaba solo para personas de su clase social. Es triste pero revelador que Gastón necesitara ver mis logros económicos para respetarme como persona. Pero al menos ahora, las reuniones familiares eran más equilibradas. Ya no había comparaciones desventajosas con sus padres. De hecho, Gastón empezó a pedirme consejos sobre inversiones y negocios. Sus padres médicos y abogados sabían mucho sobre sus profesiones, pero no sabían tanto sobre emprendimientos y manejo de propiedades como yo había aprendido durante décadas. La estancia siguió creciendo durante mi segundo año. Agregué cabañas para familias que querían más privacidad. Construí un salón de eventos para celebraciones especiales. Desarrollé paquetes temáticos para diferentes tipos de turistas. También me convertí en una referencia regional para el turismo rural. Me invitaron a dar charlas en congresos de hotelería. Escribí artículos para revistas especializadas. Participé en programas de televisión sobre emprendimientos en el interior del país. Era el reconocimiento profesional que nunca había tenido como técnico electrónico, pero que me había ganado como empresario turístico. A los 67 años, había logrado algo que muchos jóvenes ambiciosos no logran: crear una empresa exitosa desde cero en un rubro completamente nuevo. Pero lo más importante no eran los logros externos, sino la transformación personal. Había pasado de ser el padre complaciente
que toleraba faltas de respeto, a ser el hombre independiente que exigía el trato que merecía. También había demostrado algo fundamental, que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida cuando la actual no te satisface, que se pueden tomar decisiones drásticas a cualquier edad si se tiene el coraje y los recursos para hacerlo. Mis hijos aprendieron lecciones valiosas de mi experiencia. Damian empezó a valorar más el trabajo de todos sin importar el estatus profesional. Carolina desarrolló una relación más profunda conmigo, basada en respeto mutuo en lugar de afecto condescendiente. Romina tuvo que repensar completamente sus valores sobre el éxito y el mérito personal. Entendió que había juzgado mal a su padre durante años y que sus parámetros de evaluación habían sido superficiales e injustos. Hoy, 3 años después de mudarme a San Luis, puedo hacer un balance completo de mi decisión. ¿Hice bien en irme sin explicaciones? Creo que sí. Durante años había tratado de ganarme el respeto de mis hijos con trabajo callado y sacrificio silencioso. Solo cuando tomé una decisión dramática entendieron realmente quién era yo. Mi vida mejoró después de la mudanza, en todos los aspectos. Profesionalmente, tengo una empresa próspera que me da satisfacción diaria. Personalmente vivo en un lugar hermoso, haciendo algo que disfruto. Familiarmente, tengo relaciones más auténticas basadas en respeto genuino. ¿Lastimé a mi familia con mi partida? Inicialmente sí, pero a largo plazo los ayudé a crecer. Mis hijos aprendieron a no dar por sentado el amor paternal. Mis nietas conocieron a un abuelo que realmente vale la pena admirar. ¿Valió la pena vender todo para empezar de nuevo? Absolutamente. Cambie bienes materiales por dignidad personal, comodidad urbana por satisfacción empresarial, proximidad familiar por respeto auténtico. La experiencia más gratificante de estos años ha sido recibir huéspedes que vienen recomendados por otros huéspedes satisfechos. Cada fin de semana lleno demuestra que construí algo valioso, algo que la gente aprecia y disfruta. También he conocido a otros empresarios rurales que admiran lo que logré. Personas que entienden la complejidad de manejar una estancia turística, que valoran la dedicación que requiere atender bien a los huéspedes, que respetan el éxito que representa crear un negocio próspero. Es el respeto profesional que me merecía desde hace décadas, pero que solo obtuve cuando dejé de buscar la aprobación familiar y empecé a construir logros independientes. Mi mensaje para otros padres que viven situaciones similares es claro: no permitan que sus hijos los subestimen solo porque no entienden completamente sus capacidades o logros. A veces hay que tomar decisiones drásticas para que la familia entienda el valor real de lo que tienen. También quiero decir que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. A los 65 años emprendí en un rubro que no conocía, en un lugar donde no tenía contactos, con una inversión que representaba todos mis ahorros de la vida. Y funcionó. ¿Se puede empezar de nuevo a cualquier edad? Mi experiencia demuestra que sí. Lo que se necesita es coraje para tomar decisiones difíciles, inteligencia para planificar bien la transición y recursos suficientes para financiar el cambio. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conocés toda mi historia, quiero preguntarte algo personal. ¿Alguna vez te subestimaron por tu trabajo o tu origen? ¿Alguna vez tu familia no valoró completamente tus logros? ¿Alguna vez te compararon negativamente con otras personas que supuestamente habían llegado más lejos? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no tenés que tolerar ese trato para siempre, que podés tomar decisiones que cambien la dinámica familiar, que a veces alejarse temporalmente es la única manera de que te valoren realmente. Mi consejo es que no busques la aprobación de quienes ya decidieron que no valés lo suficiente, que uses tu energía y tus recursos para construir algo que te dé satisfacción personal, que demuestres tu valor con hechos concretos en lugar de con explicaciones que nadie quiere escuchar. También te digo que documentes y comuniques mejor tus logros. Uno de mis errores fue asumir que mis hijos entendían automáticamente el valor de mi trabajo. Si hubiera sido más explícito sobre mis éxitos económicos, tal vez habría evitado años de subestimación, pero sobre todo,
Recordá que tu autoestima no puede depender de la opinión de otros, ni siquiera de tu familia, que tenés que respetarte vos mismo antes de exigir que otros te respeten, que a veces el cambio radical es la única manera de demostrar de qué sos realmente capaz. Decime, ¿esta historia te ayudó a reflexionar sobre tu propia situación familiar? ¿Te animó a valorar más tus propios logros? ¿Te hizo pensar en cambios que quizás tendrías que hacer para conseguir el respeto que mereces? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el éxito no se mide solo con títulos universitarios, que el respeto no es automático aunque seas padre, y que a veces hay que alejarse para que te valoren realmente. Recordá siempre que tu trabajo tiene valor sin importar qué trabajo sea, que tus logros merecen reconocimiento aunque no sean los logros que otros esperan de vos, que tu dignidad personal es más importante que mantener la paz familiar a cualquier costo. Y sobre todo recordá que nunca es demasiado tarde para demostrar de qué sos capaz, para sorprender a quienes te subestimaron, para construir algo que te llene de orgullo y que obliguen a otros a respetarte. Porque al final del día, lo que importa no es lo que otros piensen de tu éxito, sino lo que vos pensés de tu propia vida. No importa si morís con el reconocimiento de tu familia, sino si viviste haciendo cosas que te dieron satisfacción personal. Yo elegí construir una estancia que me hace feliz todos los días, rodeado de naturaleza que me da paz, atendiendo huéspedes que valoran mi trabajo. Y elegí alejarme de una familia que no me respetaba hasta que les demostré que sí había logrado algo importante en la vida. Fue la mejor decisión que tomé en 68 años de existencia. Mi nombre es Osvaldo Mendoza. Tengo 68 años, soy dueño de la estancia turística más exitosa de San Luis y soy la prueba viviente de que uno puede cambiar completamente su vida cuando tiene el coraje de elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar. Y si hay algo que aprendí en estos años, es que el respeto no se hereda, se gana. Y si tu familia no te lo da, siempre podés ganártelo de otras personas que sí sepan valorar lo que vos realmente valés. Pero antes de terminar esta historia, quiero contarte algo que pasó hace pocos meses y que confirma que tomé la decisión correcta. Era un sábado de marzo, temporada alta en la estancia, cuando llegó un grupo de huéspedes muy especial, una familia de Buenos Aires que había reservado por recomendación de otros turistas. Cuando bajaron del auto, no podía creer lo que estaba viendo. Era el doctor Ramírez, el cardiólogo que atendía en la clínica privada más exclusiva de la capital, el padre de Gastón, el suegro que, según mi hija, valía más que yo. Vino acompañado de su esposa, la abogada corporativa, y de otros 2 matrimonios de su círculo social, todos profesionales exitosos que buscaban un fin de semana de descanso en el campo. Doctor Ramírez, le dije cuando se acercó a registrarse, ¿usted es el padre de Gastón, el esposo de mi hija Romina? Se quedó sorprendido. Sí, soy el papá de Gastón. ¿Usted es Osvaldo? No sabía que tenía una estancia. Le expliqué que era mi negocio desde hacía 3 años, que la había comprado con los ahorros de toda mi vida de trabajo como técnico electrónico. Su expresión cambió completamente cuando entendió que el suegro humilde de su hijo era en realidad el dueño de la estancia que él había venido a disfrutar. Durante todo el fin de semana, el doctor Ramírez y su grupo fueron huéspedes modelo. Participaron en todas las actividades, elogiaron la comida, se divirtieron con las cabalgatas. Pero lo más importante fue cómo me trataron, con el respeto que merecía el dueño de un negocio exitoso. Al momento de irse, el doctor Ramírez me pidió hablar a solas. Osvaldo, me dijo, quiero pedirle disculpas por no haberlo valorado correctamente todos estos años. No sabía que usted era una persona tan emprendedora y exitosa. Doctor, le respondí, yo siempre fui la misma persona. Lo que cambió es que ahora ustedes pueden ver mis logros de una manera que entienden. Tiene razón, me dijo. Y quiero que sepa que vamos a recomendar su estancia a todos nuestros conocidos. Este lugar es excepcional. Cuando se fueron, me quedé pensando en la ironía de la situación. Los suegros que supuestamente valían más que yo, acababan de pagarme por servicios turísticos. Habían elogiado mi trabajo,
y me habían prometido recomendarme en su círculo social, que era la confirmación definitiva de que el problema nunca había sido mi falta de valor, sino la falta de visión de mi familia para reconocer ese valor. Esa misma tarde llamé a Romina para contarle sobre la visita de sus suegros. Su reacción fue de total asombro. «Papá», me dijo, «no puedo creer que mis suegros hayan ido a tu estancia. ¿Qué dijeron sobre el lugar?» «Dijeron que era excepcional y que lo van a recomendar a todos sus conocidos». Hubo una pausa larga del otro lado del teléfono. Después Romina me dijo algo que nunca había esperado escuchar. «Papá, ahora entiendo completamente por qué te fuiste. Y entiendo por qué necesitabas demostrar de qué eras capaz». Esa conversación marcó la reconciliación definitiva entre Romina y yo. Ya no era solo una hija que se había dado cuenta de sus errores, sino una persona que había visto a su padre recibir el reconocimiento que siempre había merecido. Desde entonces, Romina se convirtió en una de mis mejores promotoras. Les cuenta a todos sus conocidos sobre mi estancia. Trae grupos de amigas para fines de semana de relajación. Me consulta sobre decisiones de inversión, porque finalmente entendió que su padre sabe de negocios. También empezó a traer a sus hijas más seguido, no solo para que disfruten del campo, sino para que conozcan bien a su abuelo emprendedor. Quiere que crezcan sabiendo que el éxito puede venir en muchas formas diferentes y a cualquier edad. El año pasado, para mi cumpleaños 69, mis 3 hijos organizaron una fiesta sorpresa en la estancia. Invitaron a 50 personas, familiares, amigos de Buenos Aires, empleados de mi ex taller, huéspedes frecuentes de la estancia. Fue una celebración hermosa, pero lo que más me emocionó fue el discurso que hizo Damián frente a todos los invitados. Mi papá nos enseñó que nunca es demasiado tarde para sorprender a la gente, que no hay que dar por sentado las capacidades de nadie, y que a veces hay que alejarse de quienes te aman para que entiendan realmente cuánto te necesitan. Carolina también habló esa noche. Papá nos demostró que el coraje no tiene edad, que se puede empezar de cero cuando uno no está conforme con su vida, y que la dignidad personal vale más que cualquier comodidad familiar. Pero el discurso que más me llegó fue el de Romina. «Papá, durante años no supe valorarte porque medí tu éxito con la vara equivocada. Hoy, viendo todo lo que construiste con tus propias manos, entiendo que siempre fuiste excepcional, solo que yo no sabía verlo». Esas palabras borraron años de dolor y resentimiento. Confirmaron que mi decisión de irme había sido correcta, no solo para mi propio bienestar, sino para la educación emocional de mis hijos. Hoy, 4 años después de mudarme a San Luis, tengo una vida plena y satisfactoria. La estancia recibe más huéspedes cada temporada, ha ganado varios premios de turismo rural y se ha convertido en un referente regional. Pero más importante aún, tengo una familia que finalmente me respeta por quien soy realmente. Mis hijos me consultan sobre decisiones importantes, valoran mi experiencia empresarial y se enorgullecen de contarle a otros sobre mi emprendimiento. Mis nietas crecieron conociendo a un abuelo exitoso que tomó decisiones valientes para cambiar su vida. Aprendieron que el trabajo técnico es tan valioso como el trabajo profesional, que la edad no es impedimento para emprender y que a veces hay que defenderse para que te respeten. Es el legado que quería dejarles, la certeza de que pueden reinventarse a cualquier edad, que pueden exigir el respeto que merecen y que nunca tienen que conformarse con relaciones que no los valoran completamente. Mi consejo final para vos que me escuchaste hasta acá es simple pero poderoso. No esperes que otros reconozcan tu valor si vos mismo no lo reconoces primero. No toleres que te subestimen solo por mantener la paz. Y no tengas miedo de tomar decisiones drásticas cuando las graduales no funcionan. El respeto no es algo que se puede mendigar o suplicar. Es algo que se gana con acciones, se demuestra con logros y se mantiene con dignidad personal. Si tu familia no te lo da naturalmente, crea situaciones donde no tengan más opción que dártelo. A veces eso significa alejarse temporalmente. A veces significa cambiar completamente de vida. A veces significa apostar todo lo que tenés a una nueva aventura. Pero siempre significa elegir tu autoestima por encima de la comodidad.
porque al final lo que recordarán de vos no será si fuiste complaciente o conflictivo. Recordarán si fuiste valiente o cobarde, si te respetaste o te resignaste, si construiste algo memorable o si te conformaste con lo mínimo. Yo elegí construir una estancia que me llena de orgullo. Elegí alejarme de una familia que no me valoraba hasta que no tuvo más remedio que hacerlo. Y elegí demostrar que los suegros que supuestamente valían más que yo, en realidad vinieron a pagarme por mis servicios y a elogiar lo que había logrado. Fue la venganza más dulce que podía haber imaginado, el reconocimiento de aquellos que habían sido usados para menospreciarme.